En nuestro bloque Doctor Alerta queremos conversar respecto a los diversos tratamientos que existen hoy para combatir el coronavirus y resolver dudas respecto a la pandemia. Para eso nos acompaña hoy el infectólogo de Clínica Las Condes, doctor Ricardo Espinosa. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, en marzo la verdad es que el panorama era muy distinto, estábamos frente a una enfermedad nueva, se conocía muy poco, se estaban probando diferentes fármacos, algunos han probado ser bastante útiles, ¿no?, para combatir la enfermedad, mientras que otros se han ido descartando, han producido algunos efectos secundarios. ¿Qué es lo que sí se está utilizando hoy día puntualmente en las clínicas y en los hospitales? Lo que pasa, a ver, haciendo un poquito de memoria, cuando se partió esto, cloroquina y hidroxicloroquina pasaron a ser muy populares, se ha mostrado que no son útiles, más bien tienen efectos tóxicos. En cambio, al inicio el uso de los corticoides estaba vedado. Una de las cosas que decía OMS, lo que está claro es que no se pueden usar corticoides, en cambio los estudios demostraron que son útiles, especialmente en los pacientes más graves, ¿ya? Pero tal vez lo más interesante es que vienen moléculas nuevas, medicamentos que no existían, que son específicos para el COVID, pero es como lo que tú mencionabas con respecto a las vacunas. Estos medicamentos que son específicos para el tratamiento del COVID necesitan ser testeados en pruebas clínicas para asegurar seguridad y eficacia. Si vemos lo que recibió Donald Trump, recibió un cóctel de anticuerpos específicos para el COVID. Estos no son medicamentos, son la misma defensa de las personas que se sintetizan en laboratorio, son anticuerpos puros, no tienen otras moléculas acompañándolos y son altamente específicos para unirse a la proteína S, que es como la espinita del COVID, con la cual se pega al tracto respiratorio. Al quedar cubierto por este anticuerpo, la infección tendería a disminuir porque hay menos virus. Pero por lo tanto, esto es un medicamento que debe ser usado precozmente cuando el paciente todavía tiene una viremia, o sea, todavía está circulando el virus en la sangre. Claro. En pacientes graves hay otras moléculas que se están probando, mavrilimumab es una de ellas, que son más bien en pacientes que ya pasó la parte de la infección viral, es el cuerpo que está atacando el organismo y sirven para modular la respuesta inmune que está desatada. Claro, de hecho hemos hablado, por ejemplo, del remdesivir, de la dexametasona y que, claro, se aplican a los pacientes, pero de acuerdo al grado de avance de la enfermedad. Hay ciertas drogas que, de hecho, están reservadas para los pacientes que ya tienen algún grado de complicación respiratoria, ¿cierto? Y otros medicamentos que solamente funcionan en las etapas tempranas. Yo no sé si será para prevenir que se siga replicando el virus. Es exactamente lo que tú dices, para evitar que el virus se siga replicando, disminuir la carga viral. Por eso es que es importante el uso precoz de estos medicamentos cuando están disponibles. Remdesivir, que también lo usó Donald Trump, tiene más experiencia, estaba disponible en el mercado, pero sin uso, y se ha probado en pacientes con COVID. Ahora, los resultados han sido menos auspiciosos que lo que se pensó originalmente, respecto a disminuir sobre todo las complicaciones, ¿ya? Y es un medicamento bastante caro. ¿Y respecto al Regeneron? Regeneron es lo que yo les contaba, que son anticuerpos. Esto es una fase nueva de la medicina de hace ya algún tiempo. Son los anticuerpos. Por ejemplo, la artritis reumatoidea. Hay anticuerpos que bloquean algunas moléculas inflamatorias y el paciente tiene una calidad de vida bastante mejor. Colitis ulcerosa, también hay anticuerpos. Entonces son moléculas que son antiinflamatorias. En este caso es la misma tecnología, pero aplicándola en hacer anticuerpos muy específicos contra el COVID. Se colocan en forma endovenosa o solo una vez y la idea es combatir la infección en forma muy precoz. Pero también con este mismo medicamento hay protocolos que esperamos partir cuando el Instituto de Salud Pública de Chile lo autorice, en forma ambulatoria, tratar a los pacientes ya no solo los graves, e incluso los contactos. Cuando hay un enfermo, por ejemplo, y vive con sus padres, gente mayor,
También se podrían tratar los contactos cercanos para evitar que se enfermen. Hay se está probando en ciertos lugares una sustancia que es para la artritis reumatoide, que es el baricitinib, y que de hecho dicen sería un tratamiento bastante prometedor cuando se combina con el remdesivir, por ejemplo. O sea, ya acá estamos hablando de combinar ciertos fármacos y que eventualmente pudiesen tener un mayor efecto para combatir las consecuencias, básicamente, ya de la infección. Así es, y un poco por lo que hablamos, porque hay una parte viral de la enfermedad. Claro. Cuando tal paciente se enferma el día 1, ¿qué es lo que tenemos? Una gran carga viral, una viremia alta, que después va bajando, y es por eso que hay pacientes que tienen un curso de unos pocos días con pocos síntomas y después se pasa. Pero como a la semana aparece la respuesta inmune, que en algunos pacientes es demasiado alta y es la que finalmente empieza a dañar al organismo. Entonces, es combinar moléculas, un antiviral con una molécula que module la respuesta inmune, es parte de las cosas que uno piensa. O lo que les contaba, partir con un antiviral, si el paciente se complica, un inmunomodulador. Es más, hay algunas moléculas, en Francia se está probando un antiviral, pero que además es inmunomodulador. Por lo tanto, incluso a lo mejor podríamos tener moléculas únicas que actúen tanto como antiviral como inmunomodulador. Yo creo que en los próximos meses vamos a ver una enorme cantidad de tratamientos de prueba, pero acuérdense, son tratamientos de prueba, por lo tanto tienen que ser al inicio usados en protocolos de investigación. Ahora, dentro de todo lo que existe, el Regeneron, del que tanto hablamos últimamente, ¿sería el medicamento más potente o el mejor probado hasta ahora? ¿O simplemente es un medicamento que en cierto determinado momento de la evolución del paciente ha tenido resultados muy positivos? En el fondo siempre va a ser una combinación de fármacos. Por ejemplo, también se utilizan los antivirales, hay algunos en particular, como el MK-4482, que es un antiviral en forma de píldora y que se le administra a las personas apenas tienen el resultado positivo, independiente de que no hayan desarrollado una sintomatología importante. Sí, si uno va a la página del NIH sobre los protocolos, está el MK, en este minuto no se ha partido todavía los protocolos, o sea, en vivo, o sea, con las personas, tenemos los resultados en vivo que son bastante prometedores. Como les contaba también, está el ABX, que es este antiviral que desarrollaron los franceses, que ya tiene hace algún tiempo. Yo originalmente lo he desarrollado para el tratamiento del virus SIDA, que también es un virus RNA, con resultados muy favorables, pero también lo hemos usado en enfermedades inflamatorias como el Crohn, también con resultados favorables y también es oral. Entonces, por eso les cuento, está el MK, está el ABX de los franceses. Vamos a tener nuevas moléculas y probablemente más amables que el remdesivir. Remdesivir, hay que recordar que el 20% de los pacientes que lo reciben tienen efectos colaterales severos y un 30% de leve a moderado. O sea, es un medicamento que tiene bastantes efectos colaterales y es solamente de uso endovenoso. Claro. Regeneron claramente se hizo muy popular después del uso por Donald Trump. Ahora, los resultados iniciales son bastante prometedores, sobre todo en pacientes que se ha usado precozmente. Lo que a uno le interesa, los resultados iniciales muestran que disminuye la tasa de complicaciones, que es lo que al final uno más quiere. Claro. Pero, como les contaba, igual se necesitan más experiencia. Solamente se han tratado 300 pacientes y al menos los protocolos son para tener resultados más confiables. Son alrededor de 1000 pacientes por cada protocolo. Doctor, además de los fármacos, hay distintas técnicas que han utilizado, ¿cierto?, en los centros hospitalarios y que han funcionado. Por ejemplo, siempre se habla también de lo importante que es la manipulación de los pacientes, cómo se encuentran físicamente siendo atendidos. Por ejemplo, que estuviesen volcados boca abajo es una de las técnicas que se utilizaba, ¿cierto?, en los pacientes para que no desarrollaran mayores complicaciones respiratorias. ¿Por qué esto sirve y se continúa haciendo ahora? Sí, más que a la larga es para mejorar la oxigenación. Si uno, este es el pulmón, la sangre, este líquido tiene alcohol gel,
no sé si se alcanza a ver, pero obviamente el alcohol gel está en la parte más baja simplemente por gravedad, ¿no es cierto? Cuando los pacientes están acostados, el flujo de sangre es más alto en la parte que está hacia abajo en el paciente, si estoy acostado boca arriba, en la parte de la espalda hay más flujo de sangre que en la parte alta. El COVID afecta más esta parte de los pulmones. Por lo tanto, el flujo de sangre está yendo hacia la parte más dañada. Cuando yo lo pongo de guatita, o sea, de cúbito ventral, el flujo de sangre simplemente por gravedad va a ir hacia la parte más sana del pulmón. Entonces, esa técnica de ventilación permite que se oxigene mejor el pulmón en un pulmón dañado, en un paciente que está grave en ventilación. Perfecto. Más que para evitar complicaciones, es para mejorar la perfusión y dirigir el flujo de sangre hacia la parte menos dañada de los pulmones, y por lo tanto el paciente de esa forma oxigena mejor. Y que es clave, porque hay pacientes que vemos que quedan con secuelas importantes, incluso después de haberse recuperado del virus. Vamos a revisar una pregunta, doctor, que hay para usted y que nos llega a través de redes sociales. Estamos viendo ahí Instagram. Gladys Miranda dice, doctor, ¿cuáles son los tratamientos más prometedores para el combate del coronavirus? En este minuto, probablemente los más prometedores, yo creo que Regeneron se ve prometedor, o sea, los anticuerpos, pero también tenemos los antivirales nuevos, probablemente algunos de ellos van a ser más eficientes que lo que hasta ahora ha sido Remdesivir. Obviamente vamos a tener las vacunas. Tú contabas que el problema con las vacunas, cuando ya se empiezan a usar a escala mayor, es que uno va a ver efectos colaterales. Como les contaba, este virus altera el sistema inmune. Si ustedes se dan cuenta, los pacientes más graves, más que sea un virus que esté destruyendo el pulmón, es el sistema inmune descontrolado, el virus por algunos mecanismos virales, que empiezan a afectar el pulmón. Y por lo tanto, hay que ir viendo qué pasa con las vacunas, pero teniendo vacunas seguras van a ser por lejos la mejor respuesta. Y no olvidar que mientras tengamos estos tratamientos nuevos, el uso de la mascarilla es por lejos lo más importante. Muy bien, doctor Ricardo Espinosa, infectólogo de Clínica Las Condes, muchísimas gracias por ser nuestro doctor alerta el día de hoy. Que esté muy bien. Gracias por la invitación. Mucho gusto.